¿Cómo están? Sean bienvenidos a mi canal y el día de hoy nos encontramos con I Cannot Draw parte número 8. Bueno, en la parte anterior habíamos quedado que, pues bueno, básicamente desbloqueamos 2 de los 4 finales que podemos bloquear en este juego y vimos que básicamente el primer final era un final llamado justamente la primera y la condición para que pudiéramos obtener este final era de que teníamos que hacer con que básicamente Ume reuniera justamente todos los efectos como Fu le había pedido, pero que le faltaran por reunir partes de la mujer inmortal. Vemos que después ella pasaba por una especie de pasarela y al parecer estaba un buen final para Ume, ya que más o menos por lo que yo entendí, al parecer Ume como que lograba regresar al mundo físico, al plano de los mortales, y iba hasta el encuentro de esta chica pues misteriosa que viste ropa tradicional japonesa de color blanco, y bueno, pues ahí terminaba. Y bueno, pues yo consideraba que este era un buen final para Ume, pero después por otra parte tenemos el final llamado Sus Recuerdos, que justamente al contrario del anterior final, este pedía la condición de que Ume tuviera todas las partes de la inmortal reunidas, pero que le faltasen reunir algunos efectos. Veíamos que después Ume llegaba a una especie de sala de cine, sala de teatro, en donde estaba a punto de comenzar una obra, y pues cuando estaba a punto de comenzar, aparecía este personaje misterioso y violento, que ya había atacado a Ume anteriormente, y bueno, pues ahora la volvía a atacar, la atravesaba con sus armas, y bueno, pues al parecer Ume en este final acababa muriendo. Y este personaje misterioso pues tomaba el cuerpo de Ume y lo dejaba tirado allí en su agujero, y como que quedaba allí en la puerta cuidando y otros personajes alrededor. Y yo consideraba que este final pues era malo para Ume, ya que bueno, al parecer en este final como que Ume, digamos que era asesinado y no lograba su cometido de escapar de su purgatorio y de volver al mundo de los mortales. Pero bueno, ¿qué nos espera para el día de hoy? Pues básicamente hoy vamos a desbloquear los 2 últimos finales que nos quedan del juego y capaz vemos algún que otro efecto extra. Creo que tenemos algo extra que podemos obtener al desbloquear, pues no sé, el tercer o cuarto final que obtengamos hoy. Así que bueno, sin más preámbulos y sin más nada que decir, pues vamos a continuar y desbloqueemos los 2 finales que nos quedan. Así que, vamos. Muy bien, acá estamos, continuar. Ok, tengo que tener cuidado justamente ahora con lo que respecta a qué archivo cargar, ya que recordemos que hay archivos que justamente era ya de, justamente cuando habíamos obtenido los finales, y bueno, si cargábamos esos archivos, no nos llevaba a nada, justamente volvimos hasta el menú de inicio, a la pantalla inicial del juego, así que bueno. A ver, ¿cuál podría recargar? Capaz la partida 4. Cargar esta partida, sí o no, sí. Muy bien. Tengo que admitir que para esta parte también busqué qué tengo que hacer exactamente para obtener los finales, ya que bueno, como pudimos ver evidentemente en la parte anterior, con respecto al tema de finales acá en I Cannot Draw, no es nada que os puedas deducir simplemente así y que tengan la suerte de asignarla a todo. Como que es, digamos, medio complicado el tema de requisitos para los finales. Así que bueno, tuve que buscar más o menos qué teníamos que hacer y bueno, ya sé qué tenemos que hacer para los 2 últimos finales que nos quedan. Y bueno, creo que justamente acá una de las primeras condiciones ya está cumplida. Resulta que para este final tenemos que... El final 3 sería, entre comillas. Ok, para este final tenemos que hacer con que Ume tenga todas las partes de la mujer inmortal. Y como vemos acá justamente tiene todas. Tiene la pierna izquierda de la inmortal. Tiene la pierna derecha de la inmortal. Tiene el brazo izquierdo de la inmortal. Tiene el brazo derecho de la inmortal. Tiene el torso de la inmortal. Y tiene la cabeza de la inmortal. Perfecto. Una condición ya está cumplida. Pero también para este final tenemos que tener todos los efectos. Y acá me faltan bastantes. Bueno, algunos en realidad tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me faltan 3 justamente porque creo que son 11 efectos en total. Pero bueno, esa es básicamente la condición para este final. Es básicamente hacer con que Ume tenga todas las partes de la mujer inmortal y también todos los efectos. Justamente para este final no es que tengamos que tener solamente las partes de la inmortal y que falten efectos, o que tengamos todos los efectos y que falten algunas partes de la inmortal. Tenemos que tener absolutamente todo. Así que bueno, pues yo pensé que tenía justamente una partida guardada donde yo tuviera absolutamente todo, pero no tengo. Así que bueno, creo que voy a hacer un pequeño corte y en cuanto pues reúna los 3 efectos que me faltan acá, que creo que son 3 si no me equivoco, 3 o 4 creo que son, vuelvo. Así que bueno, saben que no me gusta comenzar un video ya haciendo cortes, pero bueno, pensaba justamente que tenía una partida guardada donde tuviera todos los efectos y todas las partes de la inmortal, pero bueno, ya veo que no. Hago un breve corte y en cuanto tenga todos los efectos vuelvo. Así que ya vengo. Bueno, volví, estoy acá nuevamente. Justamente ya tengo todos los efectos
No conté justamente cuántos me faltaban, creo que eran solamente 4 o 3, no estoy segura, pero bueno. Lo importante es que ya los tenemos todos, ¿sí? También tenemos todas las partes de la mujer inmortal. No me acuerdo si guardé la partida. Creo que no, sí que por los voy a guardar de nuevo ahora. Voy a guardar acá igual. Elijo un archivo de guardado, partida 4. Guardar. Sobreescribir esta partida, sí o no. Sí. Muy bien, ya está guardado, perfecto. Ok, lo que tenemos que hacer a continuación, bueno, básicamente hacer algo pues bastante similar a lo que hicimos justamente en la parte anterior. Y bueno, es hacer con que Ume pase por acá, por este umbral, por esta puerta, y ahí seguir una secuencia de movimientos como venimos haciendo justamente en la parte anterior. Pero justamente con la condición de que ahora tenemos que tener todos los efectos y todas las partes de la mujer inmortal. Así que bueno, vamos. Muy bien, estamos acá. Evidentemente tengo anotado acá la secuencia, ya que bueno, no me la iba a aprender de memoria. O sea, podría haberla hecho, pero prefería anotarla para estar más tranquila, ya que voy a estar grabando, así que bueno. Muy bien, la secuencia de movimiento acá es, si me sale bien, sería ir primero hacia arriba, derecha. Ok, acá ya tenemos un cambio. Tenemos el cuadro de 2 mujeres, si no me equivoco. Bueno, en realidad tenemos del lado izquierdo el cuadro de una niña, al parecer. Como que sus facciones me recuerdan a la de una niña. Y del lado derecho tenemos el cuadro de una mujer que parece ser más justamente adulta. Será como que un antes y un después, cuando era niña y después cuando se convirtió en adulta, no tengo idea, pero bueno. Pueden ser madre e hija, o pueden ser hermanas, no tengo idea. Pero bueno, en fin. Fuimos hacia la derecha una vez, ahora derecha, derecha. Acá es hacia arriba, arriba, derecha, derecha. Ok, ya tenemos otro cambio. Es como una especie de entrada, pero parece que tiene forma de un corazón, ¿no? Un corazón al revés. O si no, puede ser también un... Ay, ¿cómo se llama esto? El juego de cartas. No me acuerdo cómo se llama ahora justamente. Esta carta que tiene forma de... Uy, no me sale el nombre ahora justamente, pero tiene forma de eso, pero como si estuviera cortado. Pero bueno, en fin, acá vamos hacia arriba. Muy bien, tenemos otro cambio. Acá tenemos muchos cuadros de personas que no tengo, la verdad, no tengo ni la más mínima idea qué, o sea, qué significará esto, qué sentido tiene esto, pero bueno. Seguimos hacia arriba. Más cuadros, 2 mujeres, creo. Arriba. Arriba. Muy bien, ahora tenemos el cuadro de un hombre, al parecer. Ahora derecha. Derecha. Ahora hacia arriba. Arriba. Y por último llegamos a la típica, digamos, pero bueno, al menos como vimos en los finales anteriores, una puerta iluminada. Así que ahora tenemos que ir hacia arriba por último. Muy bien, ya llegamos a algo, justamente. Qué diferente es este, ¿no? Parece que estamos en la luna, no sé, y está nevando. Creo que ahí arriba está Ume, así que bueno. Por lo que tengo entendido, ahora lo que tenemos que hacer es ir hacia abajo. Ah, miren, estamos como una especie de montaña. Claro, como si fuera una especie de escalera hacia abajo. ¿Vamos a bajar entonces? Es un poco complicado hacer que me baje por acá, pero bueno. Perfecto, y acá se supone, por lo que tengo entendido, tenemos que tirar solamente hacia la izquierda. Pasar totalmente estas luces, así que vamos. Se escucha como una especie de sirena, parece, ¿no? De una ambulancia. O de la policía, diría que más parecía de la de una ambulancia. Pero bueno. No se ve mucho el fondo porque, o sea, se ve solo en los tramos que está iluminado. ¡Miren! Me cambió de apariencia, de aspecto. Mírenla nada más. Ojo, y no es solamente Ume, sino que al parecer la música de fondo, que esta es evidentemente la música de la pantalla de título, también como que cambia un poco el tono de la canción. Curioso, pero miren, tenemos a Ume con una vestimenta totalmente, bueno, distinta en el color principalmente. Al parecer tiene un kimono, un yukata de color violeta, con tonos violetas y negros. Pero miren, siguen teniendo justamente
el Obi con el Higanban ahí. Creo que era un Obi eso justamente. Su apariencia física al parecer cambia un poco más. Ahora está menos pálida, como que tiene más colores. Y como que tiene una herida alrededor del cuello, ¿no? Como una cicatriz de una herida alrededor del cuello. Pero bueno, interesante. Vamos. Perfecto. Y de acá lo que tenemos que hacer, por lo que tengo entendido, es ir solamente hacia arriba. Así que vamos. ¿Qué significará esto en realidad? A ver. Supuestamente tiene que haber un esqueleto acá o algo así. Por lo que tengo entendido. Pero miren qué bonito. Acá está. Pero o sea, miren el paisaje, aprecien el paisaje. Como que se nota, como que este paisaje acá, como que estas copas de árboles y este pasto, como que se ve más del mundo real. O sea, la apariencia física de esta Ume es como que más mortal, ¿no? Como que parece un humano. Como que si ahora sí estuviéramos en el plano terrenal, en el plano de los mortales, por así decirlo. Pero bueno, tenemos que interactuar con este esqueleto, creo. Muy bien, dice sí. Responder a los gritos de mis hijos, sí o no. Bueno, en realidad no sé qué elegir acá. ¿Qué pasa si digo que no? Que no pasa nada, creo. Déjenme revisar acá. Miren. Curioso. ¿Responder a los gritos de mis hijos, sí o no? Pues bueno, supongo que tenemos que darle que sí. Y va a pasar el final, a ver.
Pues bueno, muy bien. Acá tenemos el final 3. Yo la verdad es que les juro, creo que este final fue aún más confuso que los dos finales anteriores. Literalmente, o sea, vimos como una especie de mega ritual en el cual pues había muchas personas, esqueletos o sombras encapuchadas, que estaban sacrificando a dos sirenas, creo, o las iban a sacrificar. Y vimos que en el centro de aquel pentagrama, podríamos decirlo, había un esqueleto que bueno, supongo que era como el anterior, con el cual Ume había interactuado, que estaba como que sentado así pensando, y pues estaba aquella sirena que estaba muy asustada, pues no sé, me imagino que la iban a matar. Y claro, el esqueleto como que cuando se percata de su presencia, como que la ve, y claro, y ahí termina, ¿no? Bastante confuso, la verdad. Interesante el último diálogo que tuvimos con Ume, bueno, no sé si decirlo diálogo, mejor dicho, interacción, en lo cual Ume decía como que responder a los gritos o al llamado de mis hijos o algo así, y nos daba la opción de decir que sí o no, y bueno, evidentemente tenemos que darle que sí, y bueno, y ahí pasaba eso, que parecía que estaba siendo realizado en un plano terrenal o algo así, en el plano de los mortales. Es que a ver, o sea, no tengo idea, como que todo lo que me estoy armando son hipótesis, pero estuvo bueno la verdad, bastante turbio, bastante tétrico, por la situación que estábamos viendo, ¿no? Me dio lástima de aquella sirena, pobre, estaba como que su expresión estaba como que muy aterrada, pero ta. Acá tenemos el final 3. Dice final. Resurrección inminente. Claro, ¿a qué se refiere a esto? ¿Será que gracias a esos sacrificios y que a los hijos de Ume la están ayudando a que ella va a resucitar o algo así? ¿Y va a volver al mundo de los mortales para seguir siendo una deidad o algo así? No tengo idea, debe ser eso capaz. Miren, has desbloqueado un efecto de bonificación disponible al iniciar una nueva partida. Esto acá sí, esto acá yo lo había leído en la guía, tengo que admitirlo, pero bueno. Se supone que si guardamos la partida ahora y después, esto capaz lo dejamos para hacer por último porque es como que digamos un extra entre comillas. Si justamente si guardamos ahora la partida con este final y después iniciamos una nueva partida, supuestamente Ume va a tener justamente acceso a un efecto nuevo, que justamente que se obtiene solamente si desbloqueas este final, por lo que tengo entendido. Así que bueno, buenísimo. Igual vamos a desbloquear el cuarto final que nos quede y ya por último como un extra vemos de ver ese último efecto. Gracias por jugar, de nada, un placer. Guarda en otro archivo para no perder este resultado. Pues muy bien, a ver, voy a guardar en... Capaz acá la partida 24. Y miren la imagen, es justamente una imagen muy parecida, si no me equivoco creo que la misma literalmente, a la imagen de este final. O sea, me refiero al icono, sí. Es como que Ume, que al parecer está desnuda y como que tiene una expresión de enojo mirando hacia abajo o algo así. Pero bueno, nos falta desbloquear ahora el cuarto final. Que para este cuarto final tenemos que hacer unas cositas más, pero no son demasiadas, así que bueno. A ver, vamos a volver al menú principal. Perfecto, ahora vamos a darle a continuar. ¡Ah, no, miren! A ver, déjenme revisar algo. ¡Ah, miren! No me había dado cuenta de este detalle, miren. Pero en el icono se ve que Ume está con su cabello recogido, o sea, con su peinado habitual. O sea, claro, o sea, se nota que es Ume. O sea, miren la Ume del icono y miren la Ume del fondo, de la pantalla de inicio. Es ella definitivamente. Claro, está con el cabello recogido. Claro, o sea, yo no me di cuenta antes de esto, de este detalle. Porque claro, como el fondo era negro, no se veía muy bien su cabello justamente, su peinado. Voy a intentar cargar esta partida, la partida número 4. Cargar esta partida, sí o no, sí. Perfecto, podemos, muy bien, impecable.
Muy bien, a ver. Tengo todos los efectos. Acá era, sí, los tengo. Muy bien. Pues bueno, básicamente este final, el cuarto final que vamos a desbloquear y que es el último, digamos que es una variación del final que vimos ahora anteriormente, del final 3. Bueno, yo le digo final 3 entre comillas, saben a lo que me refiero, pero bueno. Es una variación justamente del final que vimos recién, que creo que se llamaba Resurrección Inminente, ¿no? Bueno, tenemos que cumplir básicamente las mismas condiciones, tener todas las partes de la mujer inmortal y tener todos los efectos. Y lo que tenemos que hacer a continuación es realizar justamente dos eventos, que sí, que este juego de Cannot Drone tiene, digamos, efectos opcionales que los pueden encontrar en una guía, que bueno, son varios creo que son más de 4, son 4 exactamente, no estoy muy segura. Pero bueno, yo no lo voy a hacer todo, solamente voy a cumplir con estos dos, que son los necesarios para que veamos la variante de este justamente, del final anterior que desbloqueamos ahora. Son eventos bastante interesantes, por así decirlo, pero bueno, ¿qué tenemos que hacer primero? Tenemos que dirigirnos hacia la zona donde bloqueamos, o mejor dicho, donde encontramos por primera vez el efecto de Higanbana, así que vamos. Perfecto, de acá vamos hacia arriba. Y en el nexo nos dirigimos hacia arriba nuevamente, que tenemos que ir justamente hacia el campo de flores de Higanbana. Y de ahí tenemos que tomar el camino hacia el charco de sangre, por así decirlo, para así llegar al bosque donde encontramos el efecto de máscara. Perfecto. De acá vamos hacia la izquierda, hasta que nos encontremos con la señorita esqueleto, que es la que justamente nos daba el efecto de Higanbana, si no me equivoco. Acá está ella. Muy bien, y de ella nos dirigimos hacia abajo, hasta encontrarnos con el charco de sangre. Acá está, perfecto, accedemos a él. Muy bien, llegamos a esta especie de camino. De acá es solamente tirar hacia la derecha hasta que lleguemos al bosque donde encontramos por primera vez el efecto de máscara. Repito, me parece muy lindo este paisaje de fondo, creo que ya lo dije anteriormente, pero es bastante bonito, como que todo estrellado y con un fondo bastante interesante. Muy bien, llegamos al bosque. De acá lo que tenemos que hacer, acá sí empieza la secuencia de camino, tenemos que dirigirnos lo máximo que podamos hacia la derecha del mapa. Así que vamos. Básicamente lo que vamos a hacer es que tenemos que, bueno, llegar hasta esa secuencia de camino que vamos a hacer ahora, que estamos haciendo ya. Y de ahí tenemos que dirigirnos hacia abajo. Acá también están estas criaturas que, bueno, que siguen a Ume. Pues si la están siguiendo. Vamos por arriba, que aún podemos ir por la derecha. Perfecto, y de acá tenemos que ir hacia abajo. Básicamente lo que vamos a hacer es que acá vamos a acceder hacia un nuevo camino. Y ahí creo que se va a encontrar una chica, una señorita, una mujer, una sirena creo que es. La cual básicamente tenemos que equiparnos el efecto de hambruna y hacer que Ume la ataque y la mate y se la come y acabe con ella. Sí, o sea, sé que no es nada raro con el efecto de hambruna que ella haga eso, lo vimos bastante, digamos que claro, bastante explícito en la parte anterior, que el efecto de hambruna cuando Ume se lo equipa, digamos que se vuelve muy agresiva, pero bueno, lamentablemente tenemos que acabar con una vida nuevamente, así que vamos. Perfecto, acá está. Claro, ella aún no nos dio. Ahora si nos equipamos el efecto de hambruna, no cesa jamás. Cuando nos acerquemos a ella, ella se va a percatar que justamente que Ume está con el efecto de hambruna y va a intentar escapar. Bueno, listo. Acá está ella, miren. Por lo que tengo entendido, ella era como que una chica humana, se podría decir. Y bueno, lo que pasaba era que justamente si no lo alcanzábamos con el efecto de hambruna equipado en Ume, que era imposible que no lo alcanzáramos, lo que ella iba a hacer era que básicamente iba a correr
hasta acá y se iba a meter al agua justamente. Pero bueno, ya que teníamos el efecto de hambruna equipado, era imposible que ella pudiera escapar de Ume, ya que con este efecto, como pueden ver, Ume es rapidísima. La alcanzó básicamente, la mató y bueno, se la medio comió. Muy tétrico la verdad. Pero bueno, este evento que vimos acá recién es el evento llamado Sirena y el Mar. Pero bueno, está bien. Es que la verdad, o sea, yo no me imagino. Me da lástima esta sirena, esta chica, la verdad, porque, o sea, imagínense que ustedes están tranquilamente, no sé, existiendo simplemente en un lugar cerca del mar y de repente aparezca esta mujer de acá y los persiga, o sea, ¿qué hacer? O sea, rendirse nada más, tratar de huir, pero bueno, bastante turbio. Creo que me daría un infarto antes de que Ume me alcanzara, pero bueno. Ume con el efecto de hambruna no, pero bueno. Pero bueno, la primera condición para este final, o sea, para modificar el final anterior, ya lo hicimos, que es justamente este evento de la sirena y el mar. Ok, lo que tenemos que hacer ahora es bajar hasta acá abajo y equiparnos ahora el efecto de Ama. Ama. Onoida tenía bastantes pescadores de marisco y perlas antes de la construcción del ferrocarril. Permite sumergirse en el agua. Lo equipamos en Ume, perfecto. Lo que tenemos que hacer ahora es entrar y salir de este mar, de este río, varias veces, hasta que de pronto, creo que en determinado momento, después de que lo hagamos varias veces, va a aparecer una especie de portal rosado. Supuestamente ahí podemos acceder a él y vamos a ir a la siguiente parte del evento. Ojo, para que esto pase, creo que la condición anterior es que hagan este evento de que justamente de que Ume, con el efecto de hambruna equipado, acabe con la vida de esta pobre sirena. Pero bueno, vamos. No estoy segura la verdad, esto sí no les puedo asegurar de cuántas veces tenemos que entrar y salir del agua, pero creo que más o menos por alrededor puede ser un total de 8 a 16 veces. Pero bueno, hagámoslo. Muy bien, acá no tenemos que hacer nada, salimos. Ojo, tengo entendido, voy a darles un comentario acá. Tengo entendido que acá creo que puede pasar otro evento si interactuamos con aquella jaula de allí. Pero bueno, este no es mi objetivo para justamente modificar el final anterior, así que bueno, ahora no lo vamos a hacer. Pero claro, les repito, no estoy al 100% segura, pero creo que acá se desbloquea otro evento especial si interactúan con aquella jaula de allí. No sé si en todo caso tienen que cambiar el efecto que tengan equipado, pero sé que si justamente se interactúan con aquella jaula de allí, pasa un evento. Creo que es con aquella jaula de allí, así que bueno, ya lo saben por los dos. Acá está. Qué susto que me dio, se había salido y yo no me fijé bien y luego volví a entrar al mar, dije, bueno, al mar o al océano, lo que sea, dije en plan de, ay, no me digas que ahora voy a perder el portal rosado, pero no, acá está. Muy bien, tengo entendido que ahora creo que podemos volver con el efecto de, bueno, si quieren pueden seguir con este efecto, si no, yo voy a cambiar al de Ume, y ahora lo que tenemos que hacer es pasar por este portal rosa. No conté cuántas veces salimos y entramos acá del mar o del océano, pero creo que fue alrededor de eso, o sea, creo que fue un total de 16 o 24 veces por ahí. Pero bueno, vamos. Muy bien, y de acá lo que tenemos que hacer es solamente avanzar hacia la derecha. Acá está. Ok, tenemos esta personaje misteriosa que está hablando. No te estoy esperando a ti,
lárgate. No te estoy esperando a ti, lárgate. Ok, no estoy segura ahora si tenemos que seguir interactuando con ella o simplemente nos podemos ir, a ver. No te estoy esperando a ti, lárgate. Miren, acá ya cambió. Creo que sí, o sea, creo que tenemos que interactuar varias veces con ella. Si estás esperando a verle cuando vuelva, no podrás desde este lado. Miren, o sea, su sonrisa está cambiando, la de esta chica. Parece ser una especie de sirena, como que toda mutada con corales o algo así. Si estás esperando a verle cuando vuelva, no podrás desde este lado. Acá cambió nuevamente. Ya viene. No vuelvas a no ser que quieras sentir el infierno en tus entrañas. Ok, nos acaba de expulsar literalmente. Pero bueno, creo que este era el otro evento que teníamos que hacer para justamente modificar el final anterior. Pero bueno, este último evento que hicimos ahora creo que es uno llamado justamente enojar a la dama de rosa. Que bueno, si vimos justamente esta última personaje de acá no tenía mucho de rosa, pero bueno. Pero ok, ya está. Creo que después en lo que respecta a eventos especiales del juego creo que hay solamente 2 más si no me equivoco, 2 o 4. Pero bueno, están interesantes la verdad, pero bueno. Yo solamente hice los que eran necesarios para modificar este final anterior. Pero bueno, en todo caso, para ir modificando justamente el final anterior, tenemos que hacer por ahora únicamente los eventos de la sirena y el mar, que era básicamente el evento de que Ume, con el efecto de hambruna equipado, atacara y pues se comiera a la sirena que vimos, a la muchacha que bueno, después resultaba ser una sirena, y también el efecto de enojar a la dama rosa, que era bueno, justamente atravesar, hacer ese evento de equiparnos el efecto de ama, entrar y salir del mar, u océano como quieran decirlo varias veces, hasta que se abriera el portal rosa, llegar hasta donde estaba ella, y bueno, al parecer hacerla enojar hasta el punto que ella expulsara a Ume de su territorio. Pero bueno, queda justamente una última condición para que veamos el cambio en el final, y es básicamente ir a hablar con Fu. Pero bueno, antes de hacer eso voy a guardar de nuevo la partida. Así por las dudas si llega a salir algo mal, ya no tenemos que hacer los 2 eventos anteriores de nuevo. Ok, voy a guardar acá creo. Guardar. Muy bien. Y bueno, justamente lo que tenemos que hacer es ir a hacer lo que veníamos haciendo en partes anteriores, que básicamente ir a hablar con Fu, así que vamos. Procesando. Ayume, tengo muchos sentimientos encontrados contigo, como que al principio creí que eras la buena del juego, pero bueno, al parecer al final como que hay como que demasiadas pruebas a que apuntan a que vos sos la villana o la mala entre comillas. Pero bueno. Subimos por acá. Acá están todas las sirenas. ¿Qué simbolizará todo esto, no? ¿Serán las prisioneras de Ume? ¿O algo así? Bueno, acá tenemos que equiparnos nuevamente el efecto de ama. Ama lo equipamos en Ume. Y tenemos que entrar al mar a hablar con Fu. No estoy segura justamente, de igual forma como hicimos anteriormente para el evento de enojar a la dama rosa, de cuántas veces tenemos que hablar con Fu. No tengo idea de cuántas. Supondré que hasta que empiecen a repetirse los diálogos será suficiente. Capaz intentamos hablar con Fu unas 8 veces más o menos. Y luego de hacer eso probamos de ver a ver si cambia el final, y si no, simplemente voy a recargar. Y ahí bueno, trataré de hablar con Fu unas, no sé, unas 8 veces más para hacer un total de 16. Y ahí supongo que el final ya debe cambiar, así que bueno, vamos. Muy bien, puntos suspensivos. ¡Ah, claro! A ver, se supone que tenemos justamente los primeros diálogos con Fu de nuevo. O sea, este diálogo es literalmente la presentación que Fu le hace a Ume. Porque claro, se supone que acá en la partida 4 yo creo que aún ni siquiera estaba cerca de hablar con Fu. Y claro, en otras partidas ya guardados yo tenía diálogos registrados con Fu. Porque bueno, ya había hecho esto justamente. Que por cierto, esto acá de que Ume pueda entrar acá justamente al mar con el efecto de ama y pueda hablar con Fu es también uno de los eventos. Se llama eventos de Fukuoka, si no me equivoco.
Sí, creo que era ese, Eventos de Fukuoka, que es básicamente hacer con que Ume se equipe el efecto de ama para entrar al mar e interactuar con Fu. Es básicamente un evento también del juego. Pero bueno, ok, se supone que esto acá ya lo habíamos leído ya anteriormente, así que capaz ahora lo salteamos. Muy bien, perfecto. Vamos a seguir intentando hablar con Fu. Ya que bueno, básicamente eso es lo que tenemos que hacer para cambiar el final anterior, modificarlo, obtener diálogos con Fu. Muy bien, este acá es otro diálogo repetido que ya lo vimos en partes anteriores. Si no me equivoco, creo que este diálogo trata respecto al efecto de Higambana. Ok, vamos otra vez más. Muy bien, este acá es otro diálogo repetido que es básicamente, si no me equivoco, en el cual hablan respecto al efecto de hambruna de Ume. Ok, vamos a hablar con Fu una cuarta vez. Muy bien, acá tenemos otro diálogo más repetido. En este acá justamente hablan del efecto de máscara de Ume. Muy bien, ya tratamos con Fu 4 veces, vamos a seguir haciéndolo. Porque evidentemente creo que aún no son suficientes para poder modificar el final anterior, así que continuemos un poco más. A ver si aparece algo nuevo que podamos leer. Muy bien, acá tenemos creo que otro diálogo repetido en el cual Fu habla con Ume respecto al efecto de Egetsu Hayu. O sea que Ume tenga un efecto que esté conectado a Egetsu Hayu, porque sabemos que justamente Egetsu Hayu es como que una entidad aparte de Ume, no pertenece justamente al 100% a Ume. Muy bien, sigamos. Muy bien, creo que acá tenemos algo diferente. Ahora están hablando del efecto de sonrisa. Vamos a leer esta a ver si podemos aprender algo más respecto al lore. O al menos tratar de justamente de deducir algo respecto al lore justamente. A ver. Pues está hablando, dice así. El efecto sonrisa resulta muy extraño. Acá le responde Ume. Recordemos que este diálogo acá pertenece a Ume. Ah, sí. Eres muy de romperte el cuello. Pues bueno, resulta que este diálogo también es repetido. Pero bueno, vamos a leerlo. Mis habilidades regenerativas me permiten hacerlo sin mucho problema. Ah, qué táctica intimidatoria y tan eficaz. Un ejemplo perfecto de mi incapacidad de morir. Muy bien, dice sí, of course, it was an act I have also dealt unto others. Creo que acabo de decirlo como que, por supuesto, es un acto que yo también he aplicado en otros, como que en terceros. O en segundos. Más que posible. Ok, interesante, sigamos hablando con Fu. Muy bien, este acá es el diálogo respecto al efecto de ardor, si no me equivoco. Vamos a leerlo igual. ¿Alguna vez te han quemado viva? Sí, incluso con mi factor curativo. Duele bastante. Mucho calvario me tocó hasta que ese zorro aprendió latigazos. Sigue vivo. Ah, claro, creo que se refiere, si no me equivoco, al zorro que se encuentra en el área nevada, que es justamente el zorro que le da a Ume, que le entrega a Ume el efecto de ardor, si no me equivoco. Al parecer, Ume tiene una especie de enemistad o barra rivalidad con este zorro.
Desafortunadamente, tendría que haber sabido que los zorros no se pueden domar por completo. Creo que ningún ser vivo se puede domar por completo al 100%, pero bueno. Una vez me vaya, me desharé de ese cabo suelto. Ok, vamos a ir a hablar con Fu una octava vez. Y capaz que ella es suficiente, o capaz intento hablar con él unas 8 veces más para estar seguros de que el final va a cambiar. Muy bien, está casi leo respecto al efecto de hongo, si no me equivoco. Vamos a leerlo también. ¿Por qué hay una zona del hoyo llena de champiñones? Me gustan. Ya está. Ya está. Muy bien, tenemos el dato de que aún me le gustan los champiñones. Son prácticos y hermosos. ¿Eres de cultivarlos en tu propio cuerpo? No, pero sí que los he depositado en cerdos con necrosis. Muy cruel por parte de Ume, no me gustó nada de eso. Están bastante ricos. A algunos de mis hijos les encanta guisarlos. Nada turbio, la verdad. Muy bien, creo que este diálogo corresponde al efecto de novia, si no me equivoco. Vamos a leerlo también. Aquí no hay muchos hombres. Los hay. Igual estás viendo este lugar de forma distinta. ¿Algún afortunado en el mundo físico? Tuve unos cuantos solo por placer, pero nadie con quien me haya emparejado. Acá tenemos a Ume casualmente hablándole a Fu respecto a sus aventuras de una noche y que no tiene ningún compromiso. ¿Eh? ¿Y ese vestidito que me llevas? Oh, eso. Mis ofrendas iban vestidas de boda. Me las entregaron a sus familias desesperadas. Cierto, está esto acá también bastante turbio, de que al parecer las familias entregaban las novias con ropas nupciales a Onoaida, y supuestamente Onoaida es Sume. ¿Es por tus gustos personales? No, una tradición que crearon espontáneamente. Tras mi festín, les enviaba los restos de sus kimonos y demás prendas al templo. Claro, y lo turbio estaba en que justamente al parecer Ume como que no la aceptaba como pareja, sino que se las comía. Y devolvía justamente las ropas y los kimonos a los familiares, para que así las aldeas prosperaran o algo así. La cara que ponía el zorro siempre era digna de ver. Muy bien. ¿Será que justamente el zorro no se molestaba por Ume, por también el hecho de que justamente a él no le llegaban ofrendas vestidas de novia, y solamente a Ume, y él veía que Ume solamente se las comía, o algo así, y sentía celos? Puede ser, no tengo idea. Muy bien, acá tenemos un diálogo respecto al efecto de artista. ¿Qué pasa con la artista? Mifuyu. Cierto que el nombre del artista es Mifuyu. Sí, la he visto un par de veces ya. Es una de mis hijos. Se encargó de los retoños. ¡Ah, miren! ¿Con que Mifuyu? La que le entrega el efecto de artista en aquella sala que vimos en la galería de arte, en el museo de arte. La que le entregaba el efecto de artista a Ume en aquella sala apartada, llena de cuadros y esas cosas de arte. Es hija de Ume, es una de las hijas de Ume. Miren qué interesante, ¿no lo sabía? ¿Será que justamente otras que le entregaron, u otros personajes que le entregaron efectos a Ume son sus hijos o hijas? Pero bueno, ya sabemos que Mifuyu, la artista, es hija de Ume. Interesante. Toda una pena. Nunca se comió mis ofrendas. Deseaba tener descendientes antes que nada. Miren nada más, así que Mifuyu es hija de Ume. Interesante. Me pregunto si Mifuyu tiene papá, si tendrá un padre o no, o fue creación espontánea de Ume. Ni idea, pero bueno. Ok, acá tenemos un diálogo diferente. Es interesante que me hayas encontrado. En el banco de arenas donde más observada me sentía. Claro, justamente es el área del nexo, donde se dividen los caminos. Capaz, Fu, al estar sumergido acá, observaba a Ume, la controlaba, y Ume se sentía observada. Bueno, es el inicio de todos los caminos. ¿Cómo iba a dejar de mirarte? ¡Hala! Espero que no te aburran mis recuerdos. ¿Qué va? Esto es mucho mejor que el hoyo de la rosa. Al parecer Fu también es conocido de la dama de rosa, que la conocimos hace poco. Al parecer es conocido de ella también. Tan solo se queda hecho un fiambre y ataca a quien se acerque.
Sí, lo vimos. O sea, vimos que no tocó a Ume, sino que la expulsó, pero vimos que su sonrisa como que iba aumentando. Muy bien, acá está en inglés. Dice si her memory hole is also justified with wanting to kill some other girl. Creo que Fu acá está diciendo como que las memorias en el hoyo de la dama de rosa están como que llenas solamente de ganas de ella matar a otra chica. Que claro, me supongo que ahí será justamente las ganas de la dama de rosa de matar a Ume, capaz puede ser, y que justamente no lo puedo hacer, me imagino. De hecho, la chica se le parecía un huevo. Igual solo es suicida y ya está. Ok, interesante. Creo que esta ya es la ocasión número 12 que vamos a hablar con Fu, pero vamos a ir a ver qué pasa, si cambia el diálogo o no, que está interesante por ahora. Muy bien, acá tenemos un diálogo respecto al efecto del vidrio, si no me equivoco. He visto muchas armas, pero el vidrio suena muy original. Preocupante que Ume tenga puntos suspensivos y nada más. Muy bien, acá está en inglés, dice si Fu, are you sure that we are the only souls in my memory hole? Creo que Ume acá le está diciendo a Fu algo en plan de Fu, ¿estás completamente seguro que somos solamente las únicas almas que están en su hoyo de las memorias o algo así? Le pregunta a Fu esto. Sí, tú ya está bastante bien aislado. ¿Como que Ume no se lo cree al 100%? Yoriko. Yoriko. ¿Quién será esa persona? Le hice daño con esto. Aunque sentía tu mirada, también sentí su herida. ¿Estarás sintiendo culpa? No. Uy, como que Fu le pregunta a Ume si no siente culpa por haber herido a este personaje llamado Yoriko, que no tengo idea de quién será. Si ya nos topamos con este personaje, no tengo idea. Y como que Ume le responde inmediatamente a Fu en plan de no, como que no siente culpa. Ah. Curioso. Muy bien, acá tenemos otro diálogo diferente. Creo que ya tienes todo lo necesario para marcharte. Buena suerte. Ah, pues muy bien. Ahora voy a intentar una vez más. Lo mismo de nuevo. Creo que ya tienes todo lo necesario para marcharte. Buena suerte. Pues muy bien. Como que al parecer Fu ya no quiere hablar con Ume. O mejor dicho, como que le comunica a Ume en plan de que ya tiene todo para poder marcharse. Y igual voy a intentar hablar con Fu un par de veces más por las dudas a ver si cambia algo. Y si no, pues ya nos vamos a tratar de modificar el final anterior. Una última vez, a ver. Pues es lo mismo. Pues bueno, a ver, mejor. Tengo que admitir que está bastante interesante la charla de Ume con Fu. Pero bueno, mejor aún porque creo que esto es una señal que nos confirma que posiblemente ya podemos realizar el final anterior con la modificación que bueno, pues que podemos desbloquear. Así que bueno, vamos a utilizar el talento de retorno. Por las dudas voy a guardar la partida una última vez. Partida 4, guardar. ¿Sobreescribir esta partida, sí o no? Sí. Muy bien. Muy bien. Lo que tenemos que hacer ahora a continuación es básicamente hacer lo que hicimos para el final anterior, ya que recordemos que este final es básicamente el final anterior nuevamente, pero que va a tener, supuestamente si cumplimos bien los requisitos de los eventos, va a haber una pequeña modificación, que bueno, ahora ya verán cuál es. Así que bueno, tenemos que hacer con que Ume pase por este agujero nuevamente, teniendo, no se olviden, todos los efectos y todas las partes de la mujer inmortal. Así que bueno, vamos. Muy bien, acá el camino era hacia arriba, derecha, 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 arriba, arriba, derecha, derecha,
arriba, 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 derecha, derecha, arriba, arriba, arriba. Muy bien, estamos acá nuevamente, vamos a bajar. Es curioso hacer que me baje de esta manera, pero bueno. Ok, se supone que la modificación que vamos a ver ahora en el final, si hicimos todos los eventos correctamente, es que al momento en que Ume se acerque para interactuar con el esqueleto, antes de que lo logre va a aparecer la Dama Rosa y va a hablar con Ume. Va a haber como que una conversación final entre las dos. Supuestamente hicimos todo bien lo de los eventos, así que vamos. Acá tenemos a Ume con la apariencia distinta. Capaz esta es Ume pero con la apariencia de cuando yo estaba en el mundo de los vivos. O sea, en el plano de los mortales, capaz. Curioso su cicatriz en el cuello. Ok, si hicimos todo bien, supuestamente va a aparecer la Dama Rosa y va a interrumpir a Ume antes de que llegue al esqueleto. Acá está, perfecto, lo hicimos bien. Acá tenemos a la Dama Rosa, que es justamente la misma que apareció cuando hicimos el evento de entrar y salir del mar varias veces con el efecto de ama, hasta que apareciera el portal de color rosa. Es esta misma señorita la cual pues, como que su sonrisa iba aumentando y le decía a Ume que se fuera, que no se quedara allí en su lugar, en su territorio, y que al final pues la expulsaba justamente de nuevo al hoyo de Ume, donde podemos guardar la partida. ¿A dónde vas? Acá está Ume hablando con ella. Interesante. Pensaba que estabas ligada a aquel reducto. Mi alma ha vuelto a su cuerpo. Ya no queda nada en mi prisión. Justo iba a hacer yo lo mismo. Ok, al parecer, Ume, según las palabras de la Dama Rosa, iba a hacer lo mismo que justamente que la Dama de Rosa. O sea, que iba a extraer su alma para poder abandonar su prisión. Y capaz exactamente eso es lo que yo estaba haciendo en el ritual que vimos en el final, pues, ese mismo final en la parte... Bueno, en la parte anterior no, hace momentos atrás. Aún así, qué raro. Si te han invocado tus seguidores, ¿cómo sigues aquí? Para prevenir un trauma mental severo, los recuerdos de mi muerte y mis deberes permanecen sellados en este efecto. Incluir tal conocimiento tiene un 96% de posibilidades de que me suicide al poco de renacer. Ya veo. ¿Y qué nombre le diste al efecto? Observador. Un reflejo de mi cometido inicial en este reino. Interesante, o sea, ¿será que tanto la Dama Rosa como que Ume, ellas mismas eligen los nombres de los efectos, de sus habilidades? Puede ser eso también, ¿no? Vaya, vaya, vete a saber qué observabas tú tanto. La respuesta es el alma de la bruja de las estrellas. ¿Qué acto tan egoísta? Vuelves a tu cuerpo en lugar de vigilar. Sí, cometí actos egoístas. ¿Consideras tus actos egoístas? ¿Por qué me da la sensación de que Ume va a responder instantáneamente que no? Ja, si no mirara por mí, no estaría aquí presente. Me crearon y colocaron aquí para prevenir que tus acciones afecten el mundo físico. Interesante. O sea que la Dama de Rosa la aprisionaron allí en aquel lugar para impedir que Ume hiciera como que sus cosas, sus estragos, entre comillas, podríamos decirlo así, en el mundo físico. Interesante. ¿Piensas evitar que responda a la llamada de mis hijos? Claro, como que por otra parte Ume como que puede lograr escapar de acá gracias a que sus hijos en el mundo físico la están llamando, quieren que ella vuelva. No. Este fragmento está desligado de todo deber. Tan solo existo para concederle a mi alma una vida feliz. Tú, antes no eras una inmortal, ¿no? Mi condición poco se le parece a la de un inmortal. No eres como Fu. Fue un sacrificio en pos de cumplir un deber. En
Entonces sentí por primera vez el amor. Su llamada me llenó de tanta fuerza que pude retroceder y prevenir mi sacrificio. ¿Está enamorada? ¿O siente amor hacia alguien? ¿A quién será? ¿Hacia Fu, capaz? Porque tengo entendido que tanto la Dama de Rosa como Ume están en el purgatorio de Fu. O algo así, ¿no? Tu alma es consciente de mí, incluso en el mundo físico. O capaz está enamorada de Ume, no sé, o siente amor por Ume. Pero me da la impresión de que es por Fu, no sé por qué. No. Parece que yo tengo un cometido cuando se regenere mi carne. Pienso averiguar tu sabor. Anómala. Uy, Ume la amenazó de que la va a intentar cazar para comérsela. Pobre. Miren quién llegó a la conversación. Tenemos a Fu. Miren qué bonito, como que se nota mucho el contraste entre la Dama Rosa y Fu. Muy bien, tenemos a Fu hablando ahora que se metió en la charla. ¡Hala, señorita Estrella! ¡Has hecho que hable! Ahí estás, Fu. Sospechaba que aparecerías antes de mi partida. ¿Crees que podrás invocarme cuando vuelvas a tu cuerpo? Es posible que mi hija, mi Fuyu, pueda crearte un cuerpo. Recordemos que mi Fuyu, si no me equivoco, que lo leímos hace un rato recién, es justamente la que le concedía a Ume el efecto de artista, que supuestamente es hija de Ume. Aprecio tu compañía. Sería una pena abandonarte aquí. Pues bueno, o sea, Ume se va a llevar a Fu. Muy bien, Fu, o sea, creo que lograste lo que creo que absolutamente ningún personaje de este juego, además de sus hijos, logró con Ume. O sea, que le caigas bien a Ume. Todo un logro. Qué pena. Se agradece el gesto. Oye, vas a seguir haciéndote la muda conmigo. Ni siquiera te portas ya como una niñata. Tengo formulado una respuesta, lo anunciado antes por la bruja de las estrellas. Soy todo oídos. La próxima vez que te maten, me aseguraré de que no vuelvas a este lugar. Claro, se supone que Ume llegó acá, llegó a este purgatorio porque alguien logró matarla. Y la Dama de Rosa como que la estaba vigilando y cuidando que ella no volviera al mundo físico. Pero claro, al parecer, los llamados de los hijos de Ume son más fuertes que el poder de retención de la Dama Rosa. Y claro, como que la Dama Rosa ahora le dice que si la vuelven a matar, por cualquier motivo, que no va a permitir que ella vuelva a este lugar. Y al parecer como que se va a quedar la Dama Rosa sola, ya que al parecer Fu se va con Ume, no sé, no tengo idea. ¿Qué detalle de tu parte? No es un detalle, es una amenaza. Muy bien, veamos si eres capaz de cumplirla. Ok. Supuestamente ahora, solamente tenemos que volver a interactuar con el esqueleto. Responder a los gritos de mis hijos, sí o no. Pues bueno, no. No pasa nada. A ver. Miren. Ahora el cielo cambió. El cielo estrellado cambió, antes no era así. O sea, cuando sacamos el final lo modificado no era así. Responder a los gritos de mis hijos, sí o no, sí.
Where should I go? Where should I go? I could find this fear that I should go to the long journey. Lost in so far, going and taking it. Somewhere to find the clothes I only I can see. Look forward to my Suddenly the sun flooded over us all. Pues bueno, muy bien. Desbloqueamos el cuarto y último final de Icon of Drone. Que bueno, como pueden ver, final resurrección inminente. Era básicamente el mismo final anterior, el final 3 entre comillas. Pero queríamos que sí cumplíamos ciertos eventos disponibles que tiene el juego. Como que había una conversación final entre la Dama Rosa, Ume y pues al final Fu, que también se metía en la charla. Bastante interesante la charla, la verdad, como que... O sea, yo sin lugar a dudas ahora como que puedo confirmar al 100% que siento que Ume en el mundo físico era una deidad que podríamos considerar que era algo mala. Como que una deidad no muy buena. Pero claro, o sea, era adorada por sus hijos, ya que ellos pues la invocaban porque querían que ella pues saliera de esa especie de purgatorio y volviera al mundo físico. Y claro, Ume contaba con la ayuda de sus hijos para poder volver. Por otra parte, la Dama Rosa, un personaje bastante interesante también, que bueno, la vimos solamente en esta parte, pero como que al parecer ella estaba ahí solamente para cumplir el objetivo de no permitir que Ume justamente pudiera volver al mundo físico. Y que pues bueno, justamente le dio como que una última amenaza a Ume de que bueno, si la llegan a matar por segunda vez, que bueno, también aprendimos eso, que al parecer Ume pues llegó a esta especie de purgatorio en donde pasan todos los acontecimientos de Icon of Drone, porque al parecer alguien en el mundo físico logró matarla. Y claro, ella llegó ahí.
Y bueno, pues la dama rosa como que le advierte, ¿no? Que si la llegan a matar una vez más, que ella no va a permitir que ella vuelva hasta ese lugar nuevamente, como que no quiere verla más, tener su presencia más ahí. Y por otra parte, pues tenemos a Fu, que pues creo que Fu hizo algo que pues, creo que por todas las partes que vimos, creo que casi ningún personaje, a excepción de los hijos de Fu, había logrado, que era básicamente caerle bien a Ume. Y que pues supuestamente pues Ume le dijo a Fu que cuando ella digamos que justamente volviera a renacer y estuviera en el mundo físico, iba a tratar de justamente invocar a Fu a su lado, porque como que se hacía como que una lástima que Fu se quedara ahí, como que había logrado entretenerlo con las charlas, como con sus interacciones. Vamos, que logró hacerle con que, o sea, Fu logró caerle bien a Ume, una gran hazaña la verdad. Pero bueno, después habían otros personajes también mencionados, como que los hijos de Ume, aprendimos que Mifuyo creo que era, o Mafuyu, creo que era Mifuyo si no me equivoco, Mafuyo, no estoy segura, la que le dio el efecto de artista a Ume es hija de Ume. Interesante la verdad. Pero bueno, antes de terminar, acá está lo mismo, has desbloqueado un efecto de bonificación disponible en iniciar una nueva partida. Gracias por jugar, por nada, fue totalmente un placer al 100%. Guarda en otro archivo para no perder este resultado. Muy bien, ¿dónde podemos guardar? Miren, acá tenemos justamente el cuadro en color negro, ¿no? Como que no está Ume. Bueno, como ya estamos terminando, capaz guardo acá nuevamente, en la partida 4. La sobrescribo. Guardar. Sobreescribir esta partida, sí o no. Sí. Ah, no, miren, acá tenemos la imagen de Ume, sí. Interesante, como que esto sí, como que reafirma mi hipótesis, mi idea, de que justamente los finales 1 y el final 3, junto con el final 3 modificado, con el extra ese de la conversación entre la dama rosa y Ume, son finales buenos para ella, pero justamente después tenemos el final. Acá creo que en esta partida, en la partida 20, yo había guardado el final 2. Es un final mal para Ume porque miren, es el final en el cual aquella criatura como que mataba a Ume y dejaba su cuerpo tirado en el agujero, en su agujero personal. Como que no tenemos la imagen de Ume, capaz esto simboliza que el final 2 fue el final malo para Ume, en el cual Ume pues no logra, digamos, su cometido de volver al mundo físico y es asesinado en su purgatorio. Algo así, no sé, pero bueno. Por último, ya para acabar, vamos a ver ese efecto extra que al parecer conseguimos como un bonus. Empezar. Acá tenemos la carta de Fu. Capaz la leemos medio rápido. Hola. Me percaté de que al final daba señales de vida, así que te he escrito esto en caso de que te despiertes de verdad. Seguro que este mundo te ha picado la curiosidad. Te enseñaré lo básico de, y bueno, acá tenemos este código que no es código 64. El que es código 64, si no me equivoco, es el que está allí en la carta, que está escrito en aquella carta ahí con letras rojas, pero esto de acá abajo no tengo idea de qué será, la verdad. Creo que es otra especie de código, pero no sé cuál es justamente. Desplázate con, bueno, las flechas de movimiento. Interactúa con objetos y demás con el Z o la barra espaciadora. Pulsa X o escape para abrir el menú. Pulsa Mouse izquierda para activar la habilidad especial de un efecto. Hay otra salida del foso, pero no podrás pasar si no tienes, quién sabe qué. Acá el diálogo repetido 2 veces, no sé por qué. Una vez estés en el pozo funerario, podrás salir a explorar el mundo. Podrás volver a tu foso usando el talento Retorno. Se usa desde el menú. En el mundo te toparás con objetos especiales llamados efectos. Cada uno te dará una habilidad especial, pero solo pueden equiparse de uno en uno. Recomiendo encarecidamente encontrarlos todos. Espero que este mundo cruce nuestros caminos. Su otro habitante le gusta charlar demasiado y claro, leyendo esto acá por segunda vez, miren qué bueno comprendemos que ahora a quien Fu se refería como la segunda habitante no es Egetsu Hayo, que yo pensé que podría tratarse de esa persona, no. Se refería a la dama rosa. Ya que vimos que Fu, pues ahora en este diálogo extra, en la conversación extra que tuvimos de la dama rosa con Ume, como que Fu trataba de hablar con ella, como que ella lo ignoraba a Fu. Y Fu le decía, ¿por qué me ignorás? ¿Por qué no me hablas? No sé qué. ¿No sos una niñata? ¿Por qué no me haces caso? Esas cosas. Tu futuro amigo Fu. Miren qué genio que era Fu. O sea, Fu desde el principio, desde el prólogo del juego, sabía que se iba a ser amigo de Ume. Muy bien, estamos acá. Ay, qué tiempos. Recuerdo cuando yo pensaba que Ume era la buena de la historia y al parecer puede decirse que no es.
Acá está, miren. Tenemos acá el efecto de Ume, que este efecto pues lo obtenemos ni mal empezar el juego. Y ahora tenemos este efecto llamado color. Recompensa por el final, resurrección inminente. A ver. Vamos a ver qué hace. Ah, claro. Perdón, me había olvidado que acá no podemos utilizar efectos. Acá tenemos a nuestra posiblemente malvada Ume. Acá sí, a ver. Color. Recompensa por el final, resurrección inminente. A ver. Ah, miren. Bueno, la verdad me imaginé que iba a ser esto. Es el efecto que justamente nos muestra Ume con la apariencia que ella obtiene al desbloquear el final 3. Resurrección inminente. Está bonito, la verdad, está muy bonito. Como que es una Ume bastante más a color. Como que parece una Ume más mortal, más humana. Ahora voy a tocar la tecla Shift, a ver si hace algo. Pues no, justamente creo que no hace nada. Creo que más que nada un efecto visual que podemos ver justamente la apariencia de Ume. Es que sí, o sea, hasta acá parece una Ume como que más humana, por así decirlo, más... Justamente una Ume con un aspecto más perteneciente al plano físico, al mundo físico. Me pregunto si eso que tiene en su cuello es una cicatriz, o sea, desde acá, desde mi punto de vista, parece una cicatriz, no parece una especie de collar o algo así. Y bueno, vemos también que en su obi sigue teniendo la flor de Higambana, que supuestamente fue su madre que se la colocó. Interesante. Pero bueno, creo que ahora sí hicimos todo. Sé que faltan algunos eventos que se pueden realizar, pero bueno, yo hice solamente los necesarios para desbloquear como que esta conversación final entre la Dama Rosa y Ume en el final Resurrección Inminente. Así que creo que con I Cannot Draw ya cumplimos todo. Los 4 finales y pues este extra de justamente del efecto de color, que está bastante bonito la verdad. Así que bueno, salir del juego, pantalla de título, cancelar, pantalla de título. Pero bueno, esto fue todo con respecto a I Cannot Draw. Terminamos este juego, ya lo completamos también. Y pues bueno, ¿qué puedo decir? La verdad es que una maravilla. Juego creado por Pure Ace Blue, que recordemos que justamente esta persona también fue la persona encargada de crear el juego llamado Lily's Well, que también se encuentra en mi canal. Y bueno, pues qué decir, ambos juegos una maravilla total, me encantaron los dos, la verdad, unas obras maestras. Tengo que admitir que personalmente me gusta más Lily's Well, pero creo que eso ya respecta un poco más a mi opinión personal, ya que bueno, no sé, capaz me gusta más por la historia, los finales, pero bueno, la verdad es que, o sea, sí, ambos juegos me encantaron, pero tengo más preferencias en Lily's Well. Y bueno, pues la verdad puedes agradecer a Pure Ace Blue por haber creado estos juegos, la verdad que una maravilla ambos. Y claro, por su parte, I Cannot Draw es un juego inspirado en Yume Nikki, claro, eso se nota por el hecho de que como que no está nada escrito, como que la mayoría de las cosas, me atrevo a decir que ya un 50% de los hechos y del lore del juego son todos sacados en bases a hipótesis que puede tener el jugador. También el tema de justamente de buscar los efectos, que eso es algo como que se puede hacer también en Yume Nikki, con Otsuki, que yo tenía que buscar otros objetos que ahora mismo no me acuerdo cómo se llaman, y bueno, se nota acá que es lo mismo, es como que lo mismo no, sino que parecido. Vemos que Ume tiene que encontrar efectos, como que todo el tema también de exploración de planos y mundos, como que ver paisajes inhóspitos y todas esas cosas. Pero bueno, por otra parte, yo la verdad es que con la protagonista de Ume como que tengo sentimientos encontrados, ya que bueno, al principio en las primeras partes yo recuerdo que yo la mega hiper defendía de las sirenas y yo comentaba de que wow, o sea, qué malo, ¿por qué las sirenas tratan tan mal a Ume? Pero claro, eso es algo bueno también, como que a medida que vos vas avanzando en el juego, como que vos ves cosas y acciones de Ume, y también por parte de justamente de las charlas que tiene Ume Kung Fu, te das cuenta de que claro, de que Ume no es como que al 100% buena, como que se podría decir que ella es una especie de deidad, digamos que algo mala, como que no es tan buena como se presenta o como aparenta ser. Y justamente, pues al final como que te das cuenta de eso, ¿no? Y como que, claro, como que choca un poco. Y bueno, también por otra parte, justamente dar muchas gracias al equipo pues que se encargó de traducir este juego al español para que así lo podamos traer justamente al canal en español. Y pues bueno, con respecto al tema de que creo que al principio los juegos yo tenía como que la incógnita de que claro, si este juego I Cannot Draw como Lily's Well fueron hechos por la misma persona, yo me preguntaba si ambos universos estaban conectados o si había alguna especie de conexión entre ellos. Y justamente creo que hace varias partes anteriores, al principio, justamente la persona que se encargó de crear justamente el parche de este juego al español, que nuevamente muchas gracias por hacerlo, que sí, o sea que no te lo dicen tan literalmente, pero que sí, que hay una conexión, o sea como que los universos de Lily's Well y de I Cannot Draw están conectados, y claro, yo me formulé como esta hipótesis que creo que como que
es lo más fuerte que puede llegar a conectarlos. No sé si recuerdan que Lily's Well, en uno de los tantos finales que podemos desbloquear, había uno en el cual Lily bajaba hasta cierto nivel del pozo y se topaba con justamente con dos salas, y en la primera justamente había el cuadro de una mujer muy grande que decía madre, y después en una sala creo que a la izquierda había una especie de, justamente una habitación vacía con un pentagrama en el suelo. Y claro, o sea, yo en ese momento no había jugado I Cannot Draw, y lo que yo deducía era que justamente ese cuadro había sido colocado ahí justamente por parte del padre de Lily como una especie de tributo a la madre de Lily, no. Y justamente ahora, después de haber jugado I Cannot Draw, como que lo único que se me puede llegar a ocurrir, y creo que podría ser como que algo real, es que justamente el cuadro que dice madre, que vemos en aquella habitación oculta, no es que sea un cuadro de la madre de Lily específicamente, sino que justamente sea un cuadro de Ume que fue colocado en esa habitación por parte del padre de Lily. Porque claro, o sea, justamente si revisan o si revisamos, esa mujer justamente en apariencia física es muy igual a Ume. Creo que tenían el mismo peinado, el mismo obi con el mismo, o sea, con la misma flor de Higambana, como que la misma vestimenta, como que, no sé, los colores creo que era muy parecido al estilo de Ume. Y claro, capaz lo que esto nos quiere decir es que justamente el padre de Lily, no sé si recuerdan el malvado padre de Lily, que justamente él sea uno de los hijos de Ume. Claro, nosotros vimos que justamente Ume no es que ella tenga literalmente muchos hijos, capaz muchos hijos criados o engendrados por ella, sino que ella se refiere como a sus hijos, a todos los que formen parte de su culto, y bueno, capaz como que los que sean sus seguidores, y capaz justamente el padre de Lily sea uno de los seguidores de justamente de Ume. Y bueno, que justamente si revisamos la malvada personalidad del padre de Lily, que bueno, que sabemos que él era malo, lo vimos evidentemente lo malo que él era, justamente con Lily, como que cuadra todo, ¿no? Que él sea parte del culto de justamente de Ume, y que por eso él cometía acciones tan, digamos que cuestionables. Y también como que en el mismo juego de Lily's Well como que hay pistas alrededor de justamente de la casa del padre de Lily que habla respecto a la bruja de las estrellas. Y claro, creo que si no me equivoco, este es el nombre, digamos que por el cual se le conoce a Ume en el plano físico, en el mundo de los mortales. Como que la bruja Stardust o algo así. Pero bueno, como que es interesante, como que en plan te pones a pensar que toda la maldad o toda como que la personalidad retorcida del padre de Lily se puede basar o puede estar influenciada en parte justamente por justamente la deidad que la adora, que es justamente Ume. Y como que todo tiene sentido en ese caso, porque bueno, vemos como justamente es Ume con los demás, que como que poco le cae bien, o que justamente ataca a otros. Pero bueno, otra cosa interesante es que justamente si nos ponemos a analizar todo lo que pasa en I Cannot Draw, como que todo lo que ocurre en el purgatorio personal de Ume, como que todos los planos y todas las cosas alrededor son todas según palabras de Fu, que ahora como que si me pongo a analizar tiene sentido. Son todas cosas de la memoria de Ume, como que son parte de sus recuerdos, como que todo está canalizado en la mente de Ume, en sus recuerdos con distintos personajes, como que o con personas que ya conoció, como que experiencias, lugares, situaciones, momentos, como que está bueno eso. Pero bueno, creo que ahora sí, esto es todo lo que tengo que decir respecto a I Cannot Draw. La verdad es que me encantó y pues bueno, ya veré a continuación qué otro juego vamos a traer justamente para reemplazar a I Cannot Draw, que bueno, I Cannot Draw ya lo liquidamos y ya lo terminamos. Así que bueno, espero que pasen bien y adiós.